¿Sí? Bueno, algo así. La maestra de inglés siempre me dice que es grabación en proceso, pero para mí que recuerden progresar. ¿Sí? Y vamos a mandarnos al Facebook también para que podamos saludar aquí a nuestra gente querida. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a conectarnos al Facebook. En este momento estamos abriendo. Sí, ya. Vamos abriendo la transmisión para que la gente que nos quiera ver a través del Facebook, pues también tenga esa oportunidad. ¿Sí? Y pues les damos la más cordial bienvenida. Si tienen alguna duda, pueden escribirla en el chat del Facebook para que podamos también nosotros hacerla llegar, o algún comentario, ¿eh? Algún comentario. Yo creo que esa plática nos va a traer incluso algunas anécdotas y de repente esperemos que no nos identifiquemos nosotros con esa parte, ¿no? De la persona difícil y que vayamos a ser nosotros la persona difícil, porque, híjole, tendríamos que aprender también cómo lidiar con eso, ¿sí? Porque a veces es más fácil decir, es que ellos, pero ¿qué tal si nos toca hacer nosotros? ¿Verdad? Exactamente. Pero bueno, por ahí va la cosa. Ya los estamos hombres en son el difíciles. Facebook. Lo que son difíciles son los hombres. Va a estar bueno el debate. Nada que ver, doña Romy. Somos las personas más dulces, tiernas y angelicales que existen. Permítame que yo me ría, maestro Alejo. Iniciando ya se pone buena Sí, la plática. Me calienta los ánimos. Ahí vamos, muy bien. Bienvenidos a los que están en el Facebook, los que nos están sintonizando, los que nos están viendo en esta noche. Psicólogo Alfredo tiene 2 minutos para su introducción y todo suyo de su escenario. Todos bienvenidos y vamos a compartirles ahorita el enlace para que puedan conectarse a través del Facebook. Bueno, muy bien. Vamos a empezar con este interesante tema. Yo sé que van a haber muchos comentarios, ¿no? Van a haber muchas opiniones a partir de este tema, y de eso se trata, ¿no? De que se abra la conversación, que platiquemos. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Pues de las relaciones interpersonales y específicamente de cómo lidiar con las personas difíciles, ¿no? Vamos a tratar de definir qué es una persona difícil y cuáles son las estrategias que nosotros podemos utilizar para poder saber cómo manejar una situación cuando estamos cerca de una persona difícil. Pues vamos a darle. Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos algún familiar conocido que intentamos evitar, que nadie quiere invitar a los cumpleaños, o que tendemos a no contestarle a las llamadas porque nos puede generar cierto conflicto, ¿no? O incomodidad. Yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento hemos estado ante esta situación, y es que es por eso que me decidí a hacer este tema, ¿no? Porque yo creo que es algo muy común, es algo que sucede mucho, y principalmente lo que vamos a platicar aquí es qué es lo que nosotros podemos hacer con las personas difíciles. Vamos a tratar de definir persona difícil. Hay que aclarar, ¿no? Que al decir persona difícil no es, digamos, un término científico, ¿no? Como tal, pero sí podemos empezar como a buscar una aproximación, ¿no? De lo que les estaba platicando. Es esa persona que nos cuesta trabajo en la convivencia, que nos incomoda su trato. Entonces, para definir persona difícil, podemos decir que las personas difíciles tienen una serie de comportamientos no adaptados, y esto vamos a hablar mucho sobre la no adaptación a las normas de convivencia. Suelen ser personas negativas y que son perjudiciales para los que lo rodean, pero también, y es muy importante decirlo, para sí mismas, ¿no? Muchas veces las personas difíciles no se dan cuenta o no son conscientes al 100% de que son personas complicadas, o que se les complica la convivencia con nosotros, ¿no? Entonces, vamos a seguir desarrollando un poco esta definición para poder seguir entendiendo. Las personas difíciles crean entornos
hostiles a su alrededor, que no solo drenan nuestra energía, sino incluso pueden llegar a ser enfermizos, ya que sentir que estamos viviendo en un campo de batalla puede generar gran tensión y además, principalmente, y es por eso que estoy haciendo este tema, nos pasa factura tanto en salud física como en la salud psicológica, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estamos enfrente de personas que son difíciles, pues muchas veces podemos sentirnos estresados, podemos sentirnos hasta depresivos, porque nos pueden llevar en su juego, ¿no? Y que nosotros empecemos a sentirnos mal a partir de una convivencia con una persona difícil. Ok, ¿y por qué no personas tóxicas, no? Estamos hablando de personas difíciles, pero está muy de moda escuchar, yo sé que muchos de aquí han escuchado, es que es una persona tóxica. Ok, es momento de abrir el debate y hablar sobre si realmente existen las personas tóxicas. Se ha extendido la idea de que existen personas tóxicas, de hecho el adjetivo tóxico ahora se aplica con gran facilidad. Ahora por cualquier cosa, cualquier situación, error que nosotros podamos tener en algún momento, ya nos pueden etiquetar como persona tóxica. De una u otra forma ha servido para fomentar la intolerancia, ¿no? Y es por eso que abro el debate. Es fácil etiquetar a las personas y decir que son personas tóxicas, ¿no? Yo creo que tóxicos los solventes, ¿no? Tóxicos el veneno. Lo que tenemos aquí es que no existen personas tóxicas, sino comportamientos desadaptativos, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Es que cualquiera de nosotros puede tener en algún momento algún comportamiento desadaptativo y no necesariamente eso nos va a hacer una persona difícil o una persona tóxica. Porque esto no se trata de ellos y nosotros, ¿no? No es una cuestión de que nosotros somos los perfectos y de que en todo momento nosotros sabemos cómo responder ante las exigencias sociales. La realidad es que es normal y es natural que existan momentos en donde nosotros también tengamos esos comportamientos desadaptativos. Cualquier persona puede llevar a cabo un comportamiento desadaptativo, como les comentaba, pero esto no implica que lo manifieste durante toda su vida. Y aquí es donde está, digamos, el asunto principal, ¿no? Cuando una persona, por así llamarlo, una persona difícil, la mayor parte de su vida se la pasa con estos comportamientos desadaptativos, no logra concretar relaciones sociales saludables, pues podemos decir que estamos ante una persona difícil. La conducta puede reorientarse y transformarse en una conducta constructiva. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vamos por la vida tratando de etiquetar a las personas como tóxicas, pues estaríamos cayendo ante un error, ¿no? Porque todos los que estamos aquí tenemos la capacidad de reorientar y de transformar nuestro comportamiento y nuestras conductas en algo más positivo. Entonces, a partir de este momento, a lo mejor yo voy a nombrar una serie de rasgos o tipos de personalidades que suelen ser difíciles, pero esto no quiere decir que en todo momento vamos a ver o revisar y estudiar estas personalidades desde un valor muy importante que creo que es el valor del respeto, ¿no? Si podemos nosotros entender a estas personas desde el respeto, nosotros vamos a tener un panorama muchísimo más amplio sobre las personas en general, ¿no? Y también hay que decirlo, ¿no? Lo que dijo mi compañero Alejo, esto también puede servirnos para reconocer en nosotros mismos cuáles son, digamos, nuestros comportamientos o nuestras conductas que no nos están llevando a algo positivo, ¿no? Que nos están frenando como seres humanos. Entonces, más allá de también de reconocer en el otro las conductas desadaptativas, también podemos, en este tema, podemos empezar a reflexionar, ¿no? A mirar y dar un vistazo hacia adentro y saber si somos o no también en algún momento personas difíciles. Bueno, ¿cómo son los comportamientos desadaptativos que les platicaba hace un momento? Pues los comportamientos difíciles
enmascaran inseguridad, baja autoestima, y al mismo tiempo presentan características narcisistas, ¿no? El narcisista es esa persona que es egoísta, que solo ve por sí mismo, que está de alguna forma enamorada de sí mismo y no puede ver sus errores, ¿no? Porque el narcisista se ve como algo bello, como algo que no necesita cambiar, y todo esto se compensa, este tipo de comportamientos desadaptativos generalmente se dan por la falta de amor propio, ¿no? Cuando una persona está desequilibrada emocionalmente, puede no encontrar el amor propio, que es una de las bases de la salud mental, y por ende pues va a empezar a encontrar comportamientos que no van a ser saludables, ¿no? O que van a ser desadaptativos, como estamos hablando aquí. Además suelen acompañarse de creencias erróneas que le dan un sustento falso a esta forma de actuar. ¿Qué quiere decir? Que las personas difíciles muchas veces van a justificar su propio comportamiento, y ellos van a decir, yo estoy bien, yo no tengo por qué cambiar, el que tienes que cambiar eres tú. Mucho cuidado con ese tipo de conductas y comportamientos, porque lo único que nos hacen es que seamos egoístas, ¿no? Y que no veamos a veces también por el otro. Hay que tener una línea de empatía para poder entender al otro, y principalmente entendernos a nosotros mismos. Bueno, ¿cuáles son algunas de las características de los comportamientos desadaptativos? Pues manifiestan un deseo de control. Hay una fuerte necesidad de controlar a las personas, saber todo de ellas, y es ahí cuando empiezan a preguntar, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué haces? También se manifiesta como un interés permanente en entrometerse o influir en tu forma de ser y de actuar, ¿no? Son esas personas que utilizan, ¿no?, los medios actuales como el WhatsApp para estar todo el tiempo preguntando, oye, ¿dónde estás? ¿A qué hora vas a llegar? ¿Con quién estás? ¿Qué haces? Coartando nuestra libertad, ¿no? Y a veces nosotros nos sentimos observados por esas personas, y además de que nos observan, buscan y tratan de influir en nuestra forma de ser, ¿no? Nos dicen, tú porque eres así, tú debes de ser de esta forma, ¿no? Ellos creen que solo su visión es la única visión de una persona, ¿no? Y hay que entender que no es así. Hay que entender que somos personas libres, que todos somos diferentes, y que además cada quien debe de seguir su propio camino, ¿no? Hay que darse cuenta entonces cuando estas personas están sobre nosotros y quieren influir sobre cómo somos y cómo actuamos. También utilizan la manipulación emocional. Es frecuente que los comportamientos desadaptativos se emplee el chantaje emocional como medio para lograr que el otro haga lo que esa persona quiere. Mucho cuidado aquí con el chantaje, ¿no? Las personas que suelen ser difíciles pueden utilizar este tipo de chantaje. Vamos a ver más adelante algunos de esos tipos de chantaje, que lo único que hacen es que nos quieren controlar, ¿no? A partir de chantajes, de demandas que ellos mismos quieren imponernos, y lo único que hacen es que, como les decía hace un momento, uno no se sienta libre, ¿no? Uno siempre se sienta observado, siempre se sienta que tiene que cumplir con las demandas del otro, y cuando esto sucede, pues no estamos hablando en ningún momento de salud mental. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Se han identificado? ¿Van reconociendo a personas que tienen este tipo de comportamientos? Si alguien quiere hablar, ya saben, pueden abrir su micrófono. Este es un espacio libre para la expresión. Doña Romy quiere hablar. Sí, la Es escucho. que son personas que tienen su estima muy por abajo. Así es, así es. Personas Son personas que necesitan que les esté diciendo uno las cosas, que se sientan halagadas, que no creo que tienen su autoestima por los suelos. Definitivamente que la baja autoestima, como comentamos hace un momento, es primordial para poder entender a la persona difícil, ¿no? Y es por eso que utilizan, digamos, estas estrategias, ¿no? De querer ver los defectos a veces que se tienen en uno mismo, en las demás personas. Yo por eso desde que me levanto me veo al espejo y me digo, qué linda soy, qué bonita soy, cuánto me quiero. Esa es la actitud. Yo también trato de hacerlo. Yo también trato de hacerlo cada día.
Sí, A mí el porque si no se espejo me quiere lo uno, dice. A porque ver, si no se quiere uno, ¿quién le va a querer? Nadie. Pues Así eso es que, parte de lo que usted está diciendo, es muy cierto. Eso quiere decir que usted no es una persona difícil, o bueno, vamos a ver más adelante si concuerda con alguna de las personalidades que vamos a estar viendo. Ok, para entender un poco esto que estamos platicando, hay que hablar de los estilos comunicativos. ¿Qué son los estilos comunicativos? Pues son aquellas maneras o formas que usamos para relacionarnos con las otras personas. Cada persona suele utilizar un estilo concreto, ¿no? Ahorita voy a explicar cuáles son estos estilos, aunque en algún momento de nuestras vidas nosotros podemos utilizar cualquiera de estos tres, ¿no? O sea, no es que nosotros nos vayamos a encasillar con un estilo de comunicación específico, sino podemos utilizar el transcurso de nuestra vida un poco de cada uno. Es normal que la tendencia sea a que nosotros tengamos muy marcado, ¿no? algún tipo de este estilo, pero entendamos que también somos mixtos, ¿no? Que podemos tener un poco de estos tres estilos. Bueno, pues ¿cuáles son estos tres estilos? El primero es la persona pasiva, ¿no? El estilo de comunicación pasivo. Las personas pasivas anteponen los deseos y los derechos de los demás a los suyos propios. ¿Qué quiere decir? Que primero son ellos, o sea, primero son lo que demandan los demás y después yo, ¿no? ¿Por qué? Por justamente lo que comentaban hace rato, ¿no? Muchas veces esto tiene que ver con una baja autoestima, ¿no? Si yo no me valoro, si yo no me quiero, pues ¿qué es lo que voy a hacer? Es que yo le voy a dar el poder al otro de influir y de definir lo que yo soy. Y además de que la persona pasiva no hace las cosas por sí mismas, sino deja de obrar a los demás, ¿no? O sea, la responsabilidad que tiene y el compromiso de cada uno, lo que hace la persona pasiva es que se lo va a dejar al otro. ¿Por qué? Por no querer asumir el compromiso y la responsabilidad de cada uno, pues va a dejar que el otro decida por sí mismo. Eso le va a dar tranquilidad, pero de una manera muy superficial, porque el pasivo no va a tener, digamos, el criterio, ¿no? de poder solucionar sus propios problemas. Siempre va a estar como lo dice este estilo comunicativo, pasivo. Es una persona que generalmente no va a hacer nada, no va a buscar el cambio y se va a mantener así. Puede estar muy cómodo, sí, puede estar muy cómodo una persona pasiva, pero les aseguro que no va a encontrar tranquilidad, serenidad y salud mental si se mantiene dentro de este estilo comunicativo. Después está la contraparte, ¿no? Que este es el agresivo, este es el que siempre tiene el megáfono, ¿no? El que siempre está tratando de imponerse, gritando, anteponen sus deseos y derechos por encima de los demás. Aquí es lo contrario, ¿no? Primero yo y después ustedes, ¿no? Además suelen usar un lenguaje brusco, agresivo, como les decía, ¿no? Pueden menospreciar, pueden insultar a las demás personas. Este estilo no es recomendable y las personas que lo usan pueden ser propicios a la ansiedad y a los problemas sociales, ¿no? ¿Quién de aquí no conoce a una persona agresiva, ¿no? La agresión es una cuestión emocional muy fuerte. Aquí es donde juegan mucho las emociones y cómo nosotros podemos gestionarlas. Creo que la manera más sencilla de reaccionar ante algo es molestándonos, ¿no? Es explotándonos. Si nosotros nos damos cuenta que somos una persona agresiva, pues vamos a estar peleando todo el tiempo, ¿no? Vamos a estar gritando, vamos a estar tratando de imponernos hacia los demás, y pues lo único que va a hacer es que vamos a estar viviendo la vida todo el tiempo como si estuviéramos en un campo de batalla, ¿no? Tratando de pelear con el que se nos ponga enfrente. Entonces ya nos dimos cuenta que así como existe el pasivo, está su contraparte que es el agresivo, y por último está el estilo comunicativo asertivo. Las personas asertivas buscan satisfacer sus deseos y derechos, pero sin poner en peligro o pisar los de los demás. Se basan en el respeto hacia los demás y hacia uno mismo. Principalmente aquí está, digamos, como que la esencia de la persona asertiva, ¿no? Respeta al otro porque se respeta a sí mismo. Conocen sus propios derechos y los defienden.
Y todo esto siempre respetando a los demás. Una persona asertiva sabe en qué momento va a defender sus derechos. Si está, digamos, enfrente de una persona agresiva, por ejemplo, el asertivo va a tener, digamos, las habilidades adecuadas para saber cómo marcar sus límites, ¿no? Cómo defender sus derechos. Entonces, si una persona asertiva es emboscada por un agresivo, el asertivo va a saber cómo responder. ¿Cómo va a responder? A partir del respeto, ¿no? Yo sé que se dice bien fácil, ¿no? Se dice bien fácil tratar de mantenernos asertivos todo el tiempo, pero pues bueno, lo que nos dice la literatura es que el asertivo es el que está en el equilibrio, ¿no? El que está en el punto medio, el que encuentra la salud mental a partir del respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Ok, aquí algunas de las técnicas que las personas asertivas pueden utilizar a la hora de relacionarnos con los demás. Una de las técnicas se llama el disco rayado. Consiste en repetir en diversas ocasiones el mensaje deseado. Esto quiere decir, si una persona en algún momento nos está faltando el respeto, nosotros podemos utilizar esta técnica, que es la técnica de disco rayado, y decirle: tú no tienes derecho a faltarme respeto, tú no tienes derecho a gritarme, yo te estoy respetando, por consiguiente, espero que me respetes. Y esto lo puedes repetir muchísimas veces así, hasta que la persona se cansa de escucharnos o entienda y se convierte en una persona un poquito más razonable. Este es uno de las técnicas que podemos utilizar. Otro es el acuerdo. Consiste en no ceder ante la petición del otro. Muchas veces las personas quieren que nosotros hagamos las cosas de acuerdo a los deseos, a las actitudes de los demás, y lo que nosotros debemos hacer es negociar, ¿no? Llegar a acuerdos para llegar a una situación satisfactoria para las dos partes. Para esto necesitamos mucha empatía, de nuevo, la empatía es primordial, y mantenernos siempre asertivos para buscar acuerdos, ¿no? Yo sé que a veces es complicado cuando las personas nos están gritando, ¿no? O nos están faltando el respeto. Digamos, como que lo esperado es que nosotros tratemos de responder de la misma forma, ¿no? Porque nos sentimos ofendidos. Pero la verdad es que la mejor forma de solucionar cualquier tipo de problema interpersonal, pues es llegar a acuerdos, ¿no? Yo la verdad es que no encuentro alguna otra técnica más esencial que aprender a negociar con los demás. Y por último tenemos el aplazamiento. Si crees que en un determinado momento tú no tienes la capacidad para atender una petición, te sientes a lo mejor rebasado por lo que se te está pidiendo, pues puedes tomarte tu tiempo, puedes proponer aplazar una propia respuesta. ¿Qué quiere decir? En ese momento no tengo la respuesta que me estás pidiendo, en este momento yo no puedo reaccionar como yo quisiera, entonces te pido que me des un tiempo para reflexionarlo, para pensarlo, y a partir de esto yo buscar la respuesta en la cual me sienta satisfecho, y va de la mano con el acuerdo, ¿no? O sea, yo puedo pedir un plazo de tiempo para tranquilizarme, para tomar las cosas con calma, tener un panorama más amplio, más digno, y a partir de esto empezar a generar acuerdos, ¿no? Todo se define en cómo nosotros tenemos la capacidad de poder generar negociación con los demás. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Todo bien? Ok, ahora les pregunto, ¿ustedes qué son? ¿Tú qué eres? ¿Eres una persona pasiva? ¿Eres una persona agresiva? ¿O eres una persona asertiva? Les pregunto, ¿ustedes qué creen? Y para que ustedes tengan un poquito más claro qué tipo de personas pueden ser, como les comentaba, ¿no? En algún momento pueden ser pasivos, en algún momento pueden ser agresivos, mayormente pueden ser asertivos. Todos tenemos un poquito de estos tres tipos de comunicación, pero para poder entenderlos más, les voy a poner un ejemplo muy claro y ustedes me van a decir cómo reaccionan ante esta situación. Y ahora la pregunta es, ¿qué haces cuando alguien se mete en la fila? ¿No? Cuando nosotros estamos haciendo algún tipo de trámite
y de repente llega el famosísimo colado y así como que sin nada chiflando, se mete, ¿no? Se mete a la fila y ya nos ganaron el lugar. ¿Qué hacen, no? Asertivos, pasivos, agresivos. Se quedan callados, no dicen nada, empiezan a chiflar, a gritar, o ¿qué hacen? Generan acuerdos, hacen negociaciones. Los quiero escuchar, ¿no? Porque aquí es donde vamos a trabajar y a platicar un poco sobre los estilos de comunicación. ¿Qué hacen ustedes cuando llega el colado a la fila? Los escucho. Pues mayormente pues nos enojamos, ¿no? Es el clásico agresivo, porque, pero a veces porque sabemos que pues madrugamos para ganar un buen lugar y después viene una persona que llega tarde y se mete. Y eso en todos lugares sucede, hasta la fila de las tortillas, en el banco, en las citas, en clínicas, donde sea, sucede eso. Pero como dice, pues hay que tomar el control en las manos y pues dejarlo en el aplazamiento para calmar los nervios y estar fuera de tensión. Exactamente, ¿no? El aplazamiento podría ser una de las estrategias que podemos utilizar, pero pues ya nos ganaron el lugar, ¿no? O sea, ya está delante de nosotros. ¿Qué hacen? ¿Quién grita? ¿Quién le dice a la persona, oye, amigo, creo que me acabas de ganar el lugar? ¿O quién se queda callado y mejor trata de evitar problemas? No quiere decir que obviamente creo que el agresivo, digamos que podría ser el estilo comunicativo más negativo, ¿no? De este caso. Me gustaría escucharlos. ¿Qué han hecho? ¿En algún momento han estado ante esta situación? Si es una persona mayor de edad, yo le cedo el lugar. Aunque se haya colado. Así, aunque se haya colado, si es una persona mayor de edad o discapacitada, sí le doy el lugar. Pero si es una persona más joven que yo, sí aunque esa persona no le haya pedido, ¿no? Que esa persona se haya metido a su lugar. Por ser adulto mayor o por ser una persona... ¿Ok? Sí, le doy el lugar. Pero si es una persona más joven que yo, le digo, con permiso, yo voy adelante que tú y hay que los demás se peleen con ellos. Yo me paso adelante de ellos y que los demás se peleen con él. Okay. Así he hecho. Sí, ok, está bien, sí, o sea, si a usted no le causa ningún conflicto, ¿no? El hecho de que a lo mejor una persona, un adulto mayor o una persona con discapacidad, pues le gane su lugar, porque pues no está exento las personas adultos mayores ni las personas discapacitadas de también ser personas difíciles, ¿no? A lo mejor estoy tratando de generar aquí la controversia, ¿no? O el diálogo, pero sí, también es válido, ¿no? Si a usted no le causa ningún tipo de conflicto que ese tipo de personas le ganen su lugar, pues es válido. Si a usted no le enoja, pues está bien. No. Si es una persona mayor, sí. Pero si es una persona más joven que yo, lo mando a la cola. Me paso adelante de él. ¿Qué culpa tenemos los jóvenes? Alfred, Okay. doña Candy, ¿Félix quiere comentar? Sí, le escucho, doña Candy. Miren, a mí me pasó una situación el viernes, como estaba la cola larguísima, entonces yo iba atrás de una muchacha, entonces la muchacha, como me dijeron que yo pasara, pues nosotros nos dan la preferencia, entonces fue la muchacha corriendo y me agarró y me dijo, bueno, ¿y usted por qué? Y usted va atrás de mí, entonces le digo, ¿sabe por qué, señorita? Le digo, porque nosotros tenemos preferencia y ya la militar me dijo que yo pase primero, por eso es que voy, no, me quedo haciendo mi cola y así me pasó el viernes, me sacó meramente de la cola, pero yo me tranquilicé porque digo, a mí me dijeron que yo pase, pues yo paso. Ajá, aquí está hablando pues de una cuestión de preferencia, ¿no? Creo que tal vez el ideal sería pues pedir permiso, ¿no? O sea, y llegar a acuerdos, lo que decía hace un momento, ¿no? A lo mejor pues usted tiene el derecho, ¿no? En ese caso, ¿no? De pasar, ¿no? De estar delante de otras personas por ser adulto mayor, pero a lo mejor la empatía de decirle a la otra persona, ¿no? Voy a tomar este lugar porque pues me pertenece por, no sé, por derecho, ¿no?
Doña Consuelo. Doña sí. Consuelo quiere comentar también. Alzó Sí. su mano. Levantó Sí, su mano. yo creo que o sea, dentro de esas situaciones que se pueden presentar, si hubiese sido, o sea, que si me hubiese tocado un tiempo atrás o años atrás, Ujú. yo actuaría de una manera agresiva, ¿sí? No permitiendo, vamos a decir, el paso, no cediendo el lugar, pero pues ahora sí, con todas las herramientas y todos los aprendizajes recibidos en el transcurso de la vida, pues ahora sí puedo decir que puedo ser una persona asertiva, por las circunstancias que sean, ya sea una persona mayor, una persona adulta o una persona joven, porque lo hemos vivido, ¿no? A veces estás haciendo tu cola en diferentes circunstancias y de repente viene un muchacho y ¡boom! Se te pone adelante, ¿no? Entonces, pues ahora sí que con toda la calma del mundo, ¿no? Me hago para atrás y a lo mejor él tiene alguna prisa o no sé también cómo vea la vida él de una manera diferente, pero ya yo lo veo de una manera más tranquila, más pasiva. Entonces yo actuaría de una manera asertiva. Exactamente, doña Consuelo, y si se da cuenta, usted está utilizando como dos estilos, ¿no? El pasivo asertivo, ¿no? Usted, Sí. como decía hace un momento, si no le causa a usted un conflicto, ¿no? Que alguien se ponga delante de usted, es totalmente válido, es totalmente válido. Si usted siente que su derecho es que no le pasen encima, ¿no? Que ninguna persona esté adelante de usted, pues a lo mejor negociar, ¿no? Entonces, usted está utilizando los dos, el asertivo y el pasivo. Sí. Correcto. Te comparto los comentarios del Facebook. Y a Tere Rendis puso que es de los tres estilos y que antes protestaba, pero ahora ya no dice nada. Me imagino que es la parte pasiva que comentabas. Y de la señora Esperanza Iris nos dice que, la dejo a la persona. A lo mejor se siente mal y quiere pasar rápido. ¿Sí? Mucha empatía es lo que estoy notando, la parte de ustedes, de realmente ponerse en el lugar del otro, ¿no? O sea, pareciera que no les molestara que las personas les pasen, ahora sí que chirola. Sí. Creo que Raúl quiere hablar. ¿Y qué pasaría en el momento y yo lo voy a decir de otra manera, ¿y qué pasaría que en ese momento yo tendría prisa? ¿Qué sería? Yo lo que le diría a la persona, le diría, ¿sabes qué, maestro? Estás mal y debes de quitarte. No es que yo sea agresivo, se lo puedo decir de una manera más o menos caballerosa, pero si yo tengo la oportunidad de decirle esa situación, se lo voy a decir porque yo tengo prisa. Todo depende de la situación en que uno se presenta. Si no tengo la situación de alguna prisa, no hay bronca, no hay problema, pero si yo tengo de alguna manera la situación de irme a otra situación que necesito en ese momento el lugar, yo se lo diría de una manera caballerosa, y si no, pues a ver qué bronca, porque la verdad, si es joven, es una persona adulta, hay chance, pero si es una persona realmente que va y le vale sombrilla, hay que decírselo, se lo digo de una manera tranquila, pero también tiene que ser entendible él también, que uno tiene cosas que hacer también. Así podría yo actuar. Todo depende de la situación que se presente. Exactamente, don Raúl, creo que acaba de poner como un ejemplo muy claro, ¿no? Y si se da cuenta, lo que usted está diciendo aquí es que sí está poniendo, digamos, su propio beneficio, y eso no es ser egoísta, ¿no? O sea, si usted realmente tiene prisa, ¿no? Y tiene algo que hacer después de hacer su fila, y alguien llega, ¿no? Muy campante y le gana su lugar, pues también está muy bien aceptado, es reconocer, ¿no? Y decirle, oye, yo tengo tiempo aquí, tú llegas y nada más me ganas mi lugar, y es totalmente válido, ¿no? Siempre y cuando nosotros no seamos agresivos, ¿no? Creo que ese es el punto. Mientras nosotros podamos ser lo menos agresivos posible, podemos generar acuerdos. ¿Y qué pasará, Raúl? ¿Y qué pasará si son muchachas? Mande. ¿Qué pasará si son muchachas? Espérate, lo bueno, maestro. No es cierto. No es cierto.
Pues sí. Ahí sí das el paso, te echas para atrás y arriba la vida. Y es que sí. Queda bien el bultazo. Así soy yo. Con todo y bultazo. Con todo y bultazo. Ya conozco a Raúl. Ya te como conozco hace diría, tiempo, maestro. Oye, o como diría don Lujano, quítense, tiene prisa, va al baño directamente. Cambia la jugada. Sí, que depende de muchas circunstancias, la verdad Sí, es que las ustedes circunstancias. le dieron muchas vueltas, ¿no? Y encontraron como diferentes situaciones a este ejemplo. Y la verdad es que no esperaba tanto, tantos ejemplos tan específicos y que ya me dejaron pensando, ¿no? O sea, Dice en el Facebook y Esperanza Iris que sí se quedarían calladitos. Así que también dice Mariela Ocheita, dice que sí molesta definitivamente. Doña Lupita Maldonado dice que la empatía de la gente a veces es difícil, pero no todas las personas actúan conforme a la situación. Son los comentarios que nos comparten en el Facebook. perfecto, ¿no? Pues ya vimos que cómo respondemos ante una situación específica, ¿no? Y creo que la mayoría de aquí demuestra tendencias a conductas totalmente asertivas, principalmente el respeto, ¿no? En muchas de sus opiniones yo escuché ese respeto hacia el otro, ¿no? Y también la experiencia que tienen ustedes de a veces no desgastarse en batallas que muchas veces no se pueden ganar, ¿no? Entonces, cualquiera de las respuestas es una respuesta correcta siempre y cuando no busquemos lastimar a los demás. Muy bien, pues sigamos con el tema. Es verdad que en algunas ocasiones no podemos alejarnos o evitar cierto tipo de personas porque pueden estar muy cerca de nosotros o pueden ser nuestros vecinos incluso, hay que decirlo, pueden ser miembros de nuestra propia familia, ¿no? Y quién no en su familia tiene esa persona difícil en la cual a veces nos cuesta mucho trabajo por los lazos emocionales que nos unen, sanguíneos, ¿no? Las relaciones tan cercanas de la familia, pero eso no quiere decir, ¿no?, que nosotros tengamos que necesariamente soportar ese tipo de conductas. Entonces también se abre un poco el debate a que las personas difíciles están en todos lados, no son personas que sean ajenas a nosotros, muchas veces pueden estar muy cerca de todos. Sin embargo, podemos identificar, ¿no?, y reducir el contacto con ellos, ¿no?, con las personas que son difíciles. ¿Y cuáles son las personalidades más difíciles a tratar? Aquí son unas cuantas, ¿no? Algunos ejemplos que les voy a poner. No son todas, ¿no? Pero pues puse como las más significativas. Primero está la persona hostil. Se trata de personas que tienden a ser agresivos, sensibles a las críticas y malhumorados. Pueden reaccionar con violencia. Si escuchan algo que no les gusta, ya que las emociones le nublan el entendimiento, ¿no? Estas son personas que están siempre con los guantes de box listos para la pelea, ¿no? O sea, al primer momento que alguien me diga algo, yo ya lo estoy considerando como un acto violento, ¿no? Como una crítica, porque son personas que son sensibles a las emociones, ¿no? Y no tienen a lo mejor la justa gestión, ¿no?, de sus emociones, no pueden nivelarse. Entonces generalmente van a buscar ser vengativos, van a tratar de tratar mal al otro, y generalmente todo esto genera problemas en el futuro. Se recomienda que no pierdas la calma si tú consideras que eres una persona hostil o estás en relación con una persona de este tipo, y que esa persona no te desequilibre, ¿no? Que siempre busques tu propia calma, independientemente de la presencia de esa persona. Este es uno muy clásico, ¿no? Y este es la víctima en defensa. Hay que tener mucho cuidado con la víctima en defensa, hay que saber identificar cuando existe este tipo de personas. Ese tipo de personas suele tener tendencias depresivas, tristes, buscando el lado negativo de las cosas,
y cree que el mundo conspira en su contra y que todo le sale mal, ¿no? Y que no es su culpa, ¿no? Sino que simplemente el mundo no está listo para ellos, porque ellos tratan de hacer las cosas bien, pero simplemente son una víctima más de este mundo. Pueden aprovecharse de este tipo de papel, de este tipo de personalidad, para conseguir objetivos a través del chantaje emocional. Y regresamos a esto, ¿no? Si son personas que se hacen la víctima todo el tiempo, nos pueden enredar en su juego y pueden hacer que nosotros nos sintamos culpables de ese papel, ¿no? Cuando a lo mejor no necesariamente sea así. A lo mejor esa persona sí se siente todo el tiempo y van a estar buscando quién es el que le hizo ese daño, ¿no? Y a veces ese daño es totalmente imaginario. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de personas, porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta que nos están manejando emocionalmente, ¿no? Y van a buscar ellos a partir de este papel, generar en nosotros algo que a veces nosotros no queremos. Hablan de las desgracias propias, están todo el tiempo llorando, buscan culpables en los demás. Puede ser una técnica para que los demás sientan compasión y le digan que no hizo nada mal, y también son personas que no se comprometen con su propia salud mental, ¿no? ¿Por qué? Porque van a buscar siempre el error en el otro. Entonces, si ustedes han identificado, conocen a alguna persona que utilice esta estrategia de víctima en defensa, pues le pueden decir lo que dice la imagen a la izquierda, ¿no? Voy a empezar a hacer origami con tu papel de víctima. Esto quiere decir que hay que darnos cuenta, eso no quiere decir que no hayan personas que puedan sufrir, ¿no? Que puedan ser víctimas de situaciones, pero identificar y ser muy claros, ¿no? Cuando sepan que esas personas ya nos buscaron la vuelta, y a partir de eso empezar a manejarnos. Después está el quejoso crónico. Ese es el que siempre se está quejando de todo lo que sucede. Sus palabras no hablan desde la tristeza, sino desde el enojo. Siempre tienen la queja en los labios y ve el lado negativo hasta de la mejor noticia del día, ¿no? Estas personas generalmente le van a buscar a todo lo que le comentes, siempre van a buscar el lado negativo. Este tipo de personalidad cansa a quienes lo escuchan, porque normalmente no tienen algo bonito que decir, siempre están enfocados a lo negativo, ¿no? A lo que no sirve, se van más, ¿no? Tienden más a buscar las cuestiones negativas, y no vas a escuchar de ellos mucho de lo positivo, y es por eso que pueden cansar. No debemos caer en la trampa y usar el mismo lenguaje, ¿no? Porque muchas veces, si tenemos a una persona que se anda quejando todo el tiempo, a veces sin darnos cuenta nosotros ya estamos quejándonos también, ¿no? Y eso es como algo muy común. Y ahí vamos alimentando, ¿no? Este tipo de personalidad donde quejarse va a cambiar el mundo, y la verdad es que no. La verdad es que nosotros tenemos el compromiso que sí nos podemos quejar en algún momento de cosas, pero no todo el tiempo vamos a estar viendo lo negativo si queremos solucionar algo. Aquí está la persona comunicativa. Yo creo que todos conocen a la persona que está en la imagen, ¿no? A Pati Chapoy. La persona comunicativa, también conocida o reconocida como la famosísima persona chismosa, ¿no? ¿Quién no conoce aquí a una persona chismosa? ¿No? Es esas personas que pueden llegar a generar grandes conflictos, sobre todo en la familia, o en los grupos de amigos, ¿no? Son esas personas que a veces hablan de espaldas de nosotros. Son personas conflictivas que no atacan de frente, como les digo, siempre van a estar a lo mejor esperando a que uno se vaya para que tiren todo el veneno sobre nosotros. ¿Y para qué? Para generar un grupo de personas que anden en el chisme, ¿no? Que estén hablando siempre de los demás. Generalmente la persona comunicativa chismosa es una persona que ve los errores en los demás, pero no lo ve en sí mismo. Entonces se le hace más fácil poder estar hablando o generando información muchas veces falsa, no nada más por el hecho de comunicar.
sobre nosotros mismos. Tener mucho cuidado con esas personas que son chismosas, no hacerles mucho caso si nosotros sabemos que no somos como ellos dicen, y pues dejarlos pasar, ¿no? Y a lo mejor también buscar no soltar la lengua, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que esas personas van a estar buscando obtener información nuestra para que después la utilicen en nuestra contra. ¿Conocen ustedes a personas comunicativas? ¿Han enfrentado a este tipo de personalidades? Creo que es una de las más comunes, porque es muy simple a veces caer en este tipo de personalidades. Creo que doña Fanny quiere hablar. Sí, licenciado. Muchas veces también este tipo o estos tipos de personas influyen en otras para poder, hoy sí que desbaratar un grupo o, o un equipo de, ya sea de trabajo, de baile, o en donde se desempeña uno con un rol social. Entonces, ¿qué sucede? Que a la larga los demás integrantes de el grupo o el equipo o la familia se dan cuenta que simplemente estas personas intrigan y no construyen. Entonces, obviamente se van a ir desgregando poco a poco por la misma sociedad, porque en lugar de construir, pues hoy sí que también hay chismosos que construyen, ¿verdad? Aunque se oiga un poco difícil, ¿verdad? Sí, pero sí, es verdad. Hay personas que sí, pues a pesar de ese defectito que tienen, construyen y fomentan pues un crecimiento del grupo, de la familia, del equipo de trabajo, o donde el ámbito que sea, ¿verdad? Pero es importante también ver que ese tipo de personas, no dejarnos arrastrar, porque muchas veces, le vuelvo a repetir, destruyen una familia o destruyen un buen equipo de colaboración. Sí, es una realidad, que ese tipo de personas les gusta generar grupos, ¿no? Grupos en donde todos tengan la misma opinión, donde todos puedan, ahora sí que hacer chismes sobre cosas, ¿no? Tener un mismo punto de vista, muchas veces erróneo, y otras, creo que aquí lo importante es el criterio, ¿no? El criterio que podamos desarrollar cada uno de nosotros y saber hasta dónde las cosas son ciertas o no, ¿no? Es normal que nosotros hablemos de las demás personas, sí, siempre tratemos de hacerlo desde lo constructivo, como usted dice, doña Fanny. Creo que no hay mejor forma de hacerlo. El hablar de los demás a espaldas, pues creo que no nos lleva a nada, ¿no? Nos hace también hasta cierto punto cobardes, ¿no? Porque la realidad es que si queremos, a lo mejor algo no nos gusta a una persona, no hay nada como encararla, ¿no? O hablarlo de frente, llegar a acuerdos, ¿no? Comunicar y expresar de una manera asertiva y no hacerlo a escondidas, ¿no? Porque pues sabemos que no nos va a llevar a ningún lado. También están las personas muro, ¿no? Estas son las personas que les encanta ignorar a las personas que no les caen bien, ¿no? La indiferencia es su herramienta de castigo. Son las personas que a veces cuando llegan a algún lugar, llegan así muy alzados, ¿no? Así, y no te saludan y no te ven porque no les caes bien, y ellos te lo van a demostrar cuando tú te conviertes en un fantasma en ese momento para ellos, y te van a poner un muro, ¿no? Te van a ignorar totalmente. Pueden simplemente no hablarte, otros tampoco te mirarán, incluso hay quienes te darán la espalda cuando entres a la habitación. El propósito de este comportamiento es recuperar el control sobre ti, ya que el castigo no se levantará hasta que no cedas, ¿no? Muchas veces estas personas nos pueden sacar de nuestras casillas y decirle, oye, ¿tú por qué no me puedes dar los buenos días? ¿O por qué no me saludas si yo estoy al lado de ti? Y tratar de no hacer caer en este juego, ¿no? Porque lo único que hacen es que nos controlan a nosotros mismos, ¿no? Y lo único que hacen es que nosotros, si caemos en este juego, alimentamos más su juego. Entonces, tengamos muy en claro, existen también muchos de este tipo de personas. Nosotros también en algún momento podemos hacerlo, sí. Acuérdense que no es esto de ellos y nosotros, sino son de conductas desadaptativas que todos podemos tener en algún momento. La persona gritona. Esta persona utiliza el volumen de voz para controlar e intimidar a los demás.
aunque también puede amenazar con levantar la voz con el único objetivo de asustar y de imponerse y de lograr sus propósitos. Por más complicado que parezca, no le contestes con el mismo tono de voz y mantén la calma. Pídele que no es necesario levantar la voz para ser escuchado, ¿no? Le puedes decir, oye, o sea, escucho bien, ¿no? No necesitas gritarme para escuchar, para que yo te pueda escuchar. Una competencia de que a ver quién es el que grita más fuerte, lo único que hará es que complicará cualquier tipo de relación social y también pues va a lastimar las gargantas. Entonces no es necesario en ningún momento el alzar la voz, ¿no? Tratar de imponernos a partir de un volumen de voz alto. Generalmente estas son personas que son volátiles emocionalmente y que no tienen una buena gestión emocional, entonces a cualquier situación ellos van a contestar con un grito. Y suele ser muy desagradable, ¿no? Ese tipo de personas, porque pues a quién le gusta que le griten. Bueno, que ya vamos como finalizando. ¿Cómo podemos gestionar los comportamientos difíciles, tanto propios como de los demás? Pues principalmente es poner límites. Las personas difíciles se vuelcan en sus problemas y fallan en enfocarse en soluciones. Quieren que la gente se una a su pena, pues así pueden sentirse mejor con ellos mismos, ¿no? Como hablábamos hace un momento con el papel de la víctima, ¿no? Va a buscar siempre a alguien que se sume a su pena para sentirse mejor, pero no van a buscar enfocarse en ningún tipo de solución. Con frecuencia la gente siente presión por escuchar a este tipo de personas, porque no quieren verse a veces insensibles, groseros, maleducados, pero hay una delgada línea entre el oído empático y atraparse en una espiral emocional negativo, ¿no? Entonces tengamos muy bien claro qué tanto es empatía y qué tanto yo quiero a lo mejor atrapar y caer en este tipo de emociones que lo único que nos puede causar pues es emociones negativas. Aquí también nos dice no caer en el caos emocional. Las personas difíciles te pueden sacar de tus casillas porque su comportamiento puede ser mayormente irracional. Y aquí les digo, ustedes pueden pensar en esto cuando estén ante un caos emocional. ¿Por qué te permites a ti mismo responderte de esta manera emocional e involucrarte? Y esta pregunta es para sí mismo, ¿no? O sea, ¿por qué yo me estoy permitiendo responder de esta manera? ¿Por qué me estoy involucrando emocionalmente ante esta situación? Mientras más emocional y fuera de control sea una persona, más fácil debería ser para ti removerte de sus trampas. Renuncia a tratar de ganarles en su propio juego. Es no caer en su juego. Básicamente el caos emocional uno lo permite muchas veces, a veces sin darnos cuenta, y es generar lo que esa persona está buscando a veces de manera consciente o inconsciente. Nosotros tenemos el criterio y la capacidad de poder resolver nuestras emociones y no involucrarnos. Predicen el comportamiento y lo entienden, ¿no? Eso es mucho de lo que hacen, por ejemplo, ¿no? Nosotros los psicólogos tenemos como, estudiamos el comportamiento y hasta cierto punto tenemos la capacidad de poder predecir ciertos comportamientos. También ustedes, cualquier persona tiene esa capacidad, simplemente es cuestión de observar. Una vez que has encontrado la manera de sobrellevar a una persona, comenzarás a encontrar su comportamiento cada vez más predecible y es más fácil de entender, y esto te prepara a pensar racionalmente sobre cuándo y dónde debes tolerar a alguien y cuándo definitivamente no. También está el no engancharse. Cuando lees y respondes a tus emociones, eres capaz de escoger tus batallas sabiamente, ¿no? Como hablábamos hace un momento en la parte de qué es lo que hacemos cuando alguien se mete en la fila. Muchas veces también podemos escoger nuestra propia batalla y decir, bueno, ok, yo no quiero tener ningún problema, que pase, ¿cuánto más me va a quitar? 2, 3 minutos más, no importa, yo no quiero estar peleando. Cada quien decide si engancharse o no, ¿no? Eso ya es criterio propio. No se enfocan en los problemas, sino en las soluciones. Cuando te enfocas en los problemas que estás enfrentando, creas y prolongas las emociones negativas.
y estas nos generan principalmente malestar. Cuando te enfocas en acciones para mejorarte a ti y a tus circunstancias, creas un sentido de confianza en sí mismo y reduces el estrés. ¿Qué quiere decir? Que es muchísimo más fácil o muchísimo más objetivo pensar en cambiar uno mismo que tratar de cambiar el mundo, ¿no? Si nosotros empezamos a ver lo que podemos mejorar en nosotros, pues vamos a generar confianza, ¿no? Vamos a darnos cuenta que tenemos capacidades para reducir nuestro estrés y para saber en qué nos vamos a enganchar y en qué no. Deja de pensar en lo preocupante que es esa persona y mejor enfócate en cómo tú vas a lidiar con ella. Si nos ponemos a pensar qué difícil es esa persona, qué mal me está haciendo esa persona, pues lo único que voy a hacer es caer en un círculo sin fin. Mejor me voy a enfocar en qué es lo que yo puedo hacer para lidiar con ella. Muy bien. Y ya para finalizar, les quiero dejar esta historia, esta anécdota que me parece muy interesante para este tema, para ir cerrándolo, y se llaman los 3 filtros de Sócrates. Esto dice así: la anécdota de los 3 filtros de Sócrates nos llama a no permitir que lleguen a nosotros informaciones o mensajes que sean mentiras, que sean nocivas y que sean inútiles. Aplica también para todo lo que circula por medios y redes, porque pues sabemos que estamos en estos momentos donde el teléfono, ¿no? Las redes sociales están tan activas, recibimos muchísima información de todo tipo, muchas veces es nociva, muchas veces es inútil y la mayor parte de las veces puede ser mentiras, ¿no? Entonces, utilicemos estos 3 filtros que les voy a explicar, que les voy a mostrar el día de hoy para filtrar toda la información que nos llega. Cuenta la historia de los 3 filtros de Sócrates, que en una ocasión llegó uno de sus discípulos en gran estado de agitación y le dijo al filósofo que se había encontrado con uno de sus amigos y que éste le había hablado de Sócrates con gran malevolancia. Al escuchar esto, Sócrates le pidió que se calmara. Después de pensarlo un momento, le pidió que esperara un minuto. Antes de escuchar lo que tenía para contarle, el mensaje debía pasar por los 3 filtros necesarios. Si no lo superaba, el mensaje no era digno de ser escuchado. Como era su costumbre, el sabio griego le formuló una pregunta a su ansioso discípulo. Dicho interrogante era: ¿estás absolutamente seguro de lo que vas a decirme es verdad? Repito, ¿no? ¿Estás absolutamente seguro de lo que vas a decirme es verdad? El discípulo pensó un momento. En realidad no podía estar seguro de si lo que había escuchado podía catalogarse como malevolencia. Todo era cuestión de perspectivas. Entonces, ¿no sabes si todo es cierto o no?, dijo el filósofo. El discípulo tuvo que admitir que no. Luego el gran maestro griego formuló una segunda pregunta. ¿Lo que vas a decirme es bueno o no? ¿Lo que vas a decirme es bueno o no? El discípulo contestó que por supuesto no era nada bueno, todo lo contrario. Lo que tenía que contarle eran palabras que a su juicio le causarían malestar y aflicción. Entonces Sócrates señaló: vas a decirme algo malo, pero no estás totalmente seguro de que sea cierto. El discípulo admitió que así era. Para terminar, Sócrates debía plantear una tercera interrogante, y así lo hizo. Él dijo: ¿me va a servir de algo lo que tienes que decirme de mi amigo? El discípulo dudó. En realidad no sabía si esa información le sería de utilidad o no. Quizás solo lo distanciaría de ese amigo, pero teniendo en cuenta que no se sabía si era verdad o no, tal vez saberlo no resultaba útil. Entonces aquí tenemos los 3 filtros de Sócrates, que son la verdad, la bondad y la utilidad. Cuenta la anécdota que al final el filósofo se negó a escuchar lo que su discípulo quería decirle y dijo: si lo que deseas decirme no es cierto, ni bueno, e incluso no es útil, ¿para qué querría saberlo? Al juicio del filósofo, estas son las preguntas que toda persona se debe formular antes de decir algo. ¿Estoy seguro de lo que voy a decir es cierto? ¿Lo que voy a decir es bueno? ¿Y es necesario decirlo?
Pues aquí les dejo aquí esta reflexión que me parece sumamente importante, estas 3 preguntas que debemos de hacernos antes de formular y decir algo, ¿no? Estoy seguro de lo que voy a decir es cierto, si lo que voy a decir es bueno y si es necesario decirlo. Pues de mi parte es todo. Quiero desearles a todos felices fiestas. Muchas gracias por haberme escuchado. La verdad es que ya tenemos 2 años con esta modalidad y ha sido todo un camino lleno de aprendizajes, de mucho conocimiento y de compartir con todos ustedes todas estas actividades que personalmente a mí me llenan mucho. Pues muchísimas gracias y si alguien tiene algo que decir, pues los escucho. Muy interesante la plática para reflexionar de nuestras actitudes durante nuestras amistades y con los compañeros, ya sea de trabajo o en la misma familia, por supuesto. Muchas gracias, muchas gracias. Mire, buenas noches, doctor. Ahí está, ahí estamos, sí. Acá, en la plática, habla usted mucho del respeto, o sea, lo menciona varias veces el respeto. Y yo siento que el respeto debe ser de ambas partes. Entonces, me estoy refiriendo a las personas difíciles, la convivencia con esas personas. Sobre todo el respeto para que podamos entender por qué sus reacciones, por qué la actitud tan negativa, a veces, o como se fue dando en la plática, agresiva. Si nosotros logramos llegar a entender a esas personas, quizá la convivencia no se torne tan difícil y nosotros tengamos que aplicar así la tolerancia con este tipo de personas. ¿Por qué le digo que la tolerancia? Porque ciertamente, como explicaba, no sabemos, a lo mejor son personas que han tenido un camino muy difícil en la vida y que pues tienen autoestima demasiado bajas como para quererse ellos mismos. Porque yo siempre he dicho, aunque me haya golpeado muy duro la vida, pero tengo que aprender a quererme. Si yo me quiero, los demás van a aprender también a quererme, van a aprender a respetarme. Pero si yo sigo con mi actitud negativa y que que me torno muy difícil hasta de tratar, pues por lógica no voy a tener ni un tipo de amistades. Todo eso va a influir mucho. Mi forma de ser puede influir mucho en cuanto a la aceptación que tengan las demás personas de mí. La verdad, doctor, yo pues agradezco esta plática, de verdad, porque sí me identifiqué con algunos puntos, lo reconozco, pero también me identifiqué que logré brincar esa situación. Me considero una persona que tengo un punto de vista más positivo. No veamos hacia atrás, sino ahora es hacia adelante. Entonces, de verdad, sí me identifiqué con algunos, sobre todo cuando lo de la fila. Pero de verdad, muy interesante, doctor. Muchas gracias por esta plática. De verdad nos deja mucha enseñanza, mucha reflexión sobre lo que estamos haciendo, qué vamos a hacer o cómo debemos de ser. Es una reflexión muy grande, una tarea muy grande que tenemos todos los que nos conectamos para escuchar la plática, analizarnos y reflexionar sobre nuestras actitudes. Y me llamaba mucho la atención lo de Pati Chapoy también, que chismosa, así, pues nos hemos topado a veces, no, en todo campo,
hay de todo. Solo es cuestión de no caer en el juego de ellos, sino mostrar que nosotros podemos tener más educación, respeto, tolerancia, y había otra palabra que usted mencionó. Pues no recuerdo, pero fue una palabra que usted dijo que es un valor que debe uno tener como ser humano. Deje que me acuerde, se lo mando a su persona. Perfecto, claro que sí, dije tantas palabras que ya no sé cuál. Pero Yo, sí lo yo me anoté. quedo con la tolerancia, lo que usted dijo, Sí, ¿no? O sea, sí. habló mucho de tolerancia y también del ejercicio de reflexionar sobre uno mismo. Esto, Así es. eso es creo que lo principal de este trabajo. Si usted lo entendió de esta forma, ¿no? Y saber que no son ellos, ¿no? Que no son las personas difíciles, sino son los comportamientos difíciles y que todos en algún momento podemos tener un poco de eso. Pues si usted lo vio de esa forma, pues yo me doy por servido, porque quiere decir que generó reflexión, y de esto se trata este tipo de pláticas. Qué bueno. Así que es. doña Marta, muchísimas gracias por sus palabras. Gracias a usted, doctor. Muy amable. Doña Consuelo. Sí, licenciado, para mí estas reflexiones han sido de mucha enseñanza porque me ha dado herramientas para yo saber cómo actuar en X circunstancias que se me presenten, como estas que usted ha presentado a través de la plática, porque muchas veces por ignorancia, por no contar con las herramientas necesarias, quizá he actuado de la misma manera como actúa la otra persona, ¿no? Pero con estas reflexiones va abriendo un poquito más mi entendimiento para poder saber cómo voy a actuar, ¿no? Y en qué momento tengo que actuar y cómo voy a actuar con cada circunstancia que se me vayan presentando. Por eso para mí estas pláticas, estas reflexiones son muy importantes, porque de alguna manera en mi vida cotidiana, en mi vida de cada día, o sea, ya sé cómo irlas aplicando, ¿no? En todas las pláticas que hemos tenido, cómo yo debo comportarme ante tal o cual circunstancia, ¿no? Entonces yo le agradezco, ha sido ahora sí que de bastante ayuda, porque, o sea, me ha enseñado a cómo controlar esa ira, a cómo irme comportando, irle bajando, ¿no? A esa forma de actuar, ¿no? Entonces yo le agradezco mucho, pláticas muy enriquecedoras, muy reconfortantes, y sobre todo de enseñanza, de mucha enseñanza. Así que yo le agradezco mucho y muchísimas gracias, licenciado. Muchísimas gracias, doña Consuelo, por sus palabras, ¿no? El valor práctico, ¿no? de estas pláticas, pues es el principal objetivo, ¿no? de lo que hacemos aquí en general en el CIAM ISTECAM. Lo que buscamos es aportar algo, ¿no? Algo que les pueda servir. Entonces, ustedes dicen que todo lo que están escuchando aquí lo pueden llevar a cabo en sus vidas, pues quiere decir que lo estamos haciendo bien. Muchísimas gracias por sus palabras. La mayoría de la gente adulta se vive quejando de todo lo que le ha pasado, de todos los golpes que ha tenido. Pero cuando aprenden que el verdadero brillo de una espada se hace a través de los golpes, queda más brillosa y tiene mayor valor, ¿sí? Porque la prudencia, la perseverancia y la paciencia son los mejores valores que el ser humano puede tener. Eso no significa que de vez en cuando podamos también resaltar aquello que no queremos ver nadie, ¿sí? Y recalco, la prudencia, la perseverancia y la paciencia es los mayores de los valores que tenemos, y llevarlos con alegría y con amor nos une más a nuestra familia. Muchas gracias y muchas felicidades a todos. Wow, ¿no? Hasta la forma, ¿no? Es tan poética de decirlo, inspira, de verdad te inspira. Muchísimas gracias por tener esa profundidad, ¿no? Y de poder inspirar también a usted
decir estas palabras, pues la verdad a mí me llenan de alegría. Muchísimas gracias. Una pregunta, Alfred, ahí, de la señora Mirna Centurión Arroyo en el Face para ir cerrando. Dice, Sí. ¿es válido alejarse de un familiar cercano, que no es una persona difícil, a quien ya se le explicó que su conducta lastima y genera conflictos? Pues bueno, una respuesta abierta a esta cuestión es complicado, ¿no? A fin de cuentas, esto se trabaja, ¿no? Eso es lo que trabajamos en terapia. No se trata de que alguien más le diga si es aceptable o no. Es generar el propio criterio para que las personas tengan una respuesta a esa pregunta, ¿no? Yo podría decir una respuesta, pero creo que cada caso es muy específico y se puede revisar y se puede analizar y reflexionar si las personas tienen la capacidad de poder alejarse o no de personas difíciles, ya sean cercanos, familiares o amigos. ¿Se puede? Sí se puede, pero no es que nos los tengan que decir, no, es una cuestión de convicción, es algo que se tiene que reflexionar mucho y reconocer qué es lo que yo necesito para lograr lo que yo quiero. Eso sí es lo que puedo dar como respuesta. Ok, Alfredo. ¿Puedo apoyar? ¿Te puedo apoyar? Acabo de pasar algo parecido hace unos meses. Una persona que golpeó desde la edad de 5 años. Tiene apenas un mes que falleció. Y yo decía, no creo que me duela. Pero tuve la oportunidad de que de vez en cuando podía ir a verla, a pesar de ser tan difícil, a pesar de muchas situaciones. Porque la que quería verla era yo. La que quería perdonarse era yo, por ese sentimiento que ella tenía hacia mí. Tuve esa oportunidad que de vez en cuando hablar con ella y ella sabía yo todo lo que iba a hablar, todo lo negativo que iba a ir diciendo, pero yo nada más decía, sí, ok, me da mucho gusto, qué bueno que está bien, etcétera, etcétera. Hace como un mes, les vuelvo a repetir, falleció. No pensé que me doliera porque fue parte de mi familia, no pensé, pero sí agradezco a Dios la oportunidad de poder haber hablado con ella y de haber quedado en paz yo. Ella tal vez sí lo hizo, tal vez recapacitó en su momento, pero si le nace hacerlo, hágalo. Si no le nace, hágase un lado y cuando vuelva y tenga ganas de escucharlo, hágalo, para que no quede en uno, para que no quede ese, ay, cómo no le pregunté esto, ay, cómo no le dije esto. Ya se fue y ahora puedo decir gracias, Diosito, porque la has perdonado y al mismo tiempo estoy sana yo. Me quitó esos sentimientos tan feos y negativos que yo tenía y que aún me duele y cree uno que no. Cree uno que no porque fue golpeado, pero aprendí cosas de esa persona y eso significa que por algo estaba en mi vida. Para algo estaba y para algo me quedó de ella. Grandes enseñanzas y eso es lo que agradezco. Gracias. Pues que no quede duda que estos espacios son espacios que nos sirven porque pues estamos reflexionando, pensando, compartiendo, ¿no? Agradezco mucho que puedan compartir este tipo de vivencias, aprendizajes, porque pues, lo único que genera es que todos aprendamos, ¿no? Que todos conozcamos un poco más y que todos nos hagamos más fuertes en esto, ¿no? Y sepamos cómo convivir con los demás. De verdad es que creo que esa es la parte favorita para mí de las pláticas, es escucharlos a ustedes, ¿no? Porque la retroalimentación siempre es totalmente algo que me llena. Muchísimas gracias. Pues gracias de verdad por esta plática, Alfredo. Yo hace algunos años, ya cierro, leí una reflexión, unas de esas anécdotas, ¿no? Decía una persona, todo el mundo me decía que cambie. Todo el mundo me decía, todos, hasta mi mejor amigo. Un día mi mejor amigo me dijo, ¿sabes qué? No cambies. Te acepto y te quiero tal y como eres. Y oh, maravilla, cambié. El principio del amor está en la aceptación. Si nos aceptamos,
creo que estamos dando un gran paso para generar grandes cambios en las personas. Y creo que nos lleva un poquito a esto, esta enseñanza de esta noche. Qué lástima que muchos por ocupaciones y por otros detalles hayan tenido que dejar la plática en ese momento, pero se queda grabada. Se queda grabada y este momento es clave. De verdad, muchísimas gracias. Estamos en cierre del periodo de agosto a diciembre, pero creo que hemos aprendido muchas cosas. Gracias por seguir aquí con nosotros. Gracias, Alfredo. Gracias al área de salud, con todos sus profesionistas y profesionales en este campo que nos han enseñado y han compartido muchas enseñanzas en este tiempo. ¿Sí? Gracias a todos. Seguimos siendo parte de esta gran familia de SEAM y lo seguimos sintiendo. Les mandamos un abrazo en esta noche. Gracias a los que se conectaron a través del Facebook. Que tengan una excelente noche y pues a echarle ganas que podemos cambiar. Pero aceptemos al otro y aceptémonos a nosotros mismos para poder descubrir en dónde dar ese primer paso. ¿Sí? Gracias, de verdad, y que tengan una excelente noche. Mañana karaoke, si quieren. Buenas noches, maestro. Buenas noches, doña Candy, con su villancico ya saben, y lo mandan y aquí seguimos. Que tengan una excelente noche. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches.